Hola, ¿cómo están? En este video vamos a seguir trabajando con integrales definidas para ver cómo podemos calcular el área. En el caso que a nosotros nos digas que hay que resolver el ejercicio, ¿no es cierto? Que lo tenemos que resolver o directamente calcular el área, pero no se nos está indicando que hay que hacer la gráfica, directamente procedemos a encontrar la primitiva y aplicar la regla de Barrow. En este caso, la primitiva de x al cuadrado sería x al cubo sobre 3, y esto lo vamos a integrar entre 1 y 5, que serían nuestros límites de integración. ¿Sí? A ver, la primitiva le sumamos 1 al exponente, quedaría 3, lo dividimos por ese nuevo exponente que sería 3. Ahora, para poder encontrar el área, quedaría igual a 5 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. ¿Sí? Siempre vamos a plantear el límite de integración superior, o el extremo superior menos el inferior, y ahí si lo resolvemos quedaría 5 al cubo, 5 por 5 es 25, por 5 sería 125 tercios, menos 1 al cubo es 1 tercio otra vez. Si esto lo resolvemos, directamente nos quedaría 124 tercios, que vamos a poner unidades cuadradas, o también se podría poner 124 tercios expresado así. ¿Sí? A mí me gusta más la primera. Ahora, vamos con otro ejemplo. Nosotros tenemos la integral entre 0 y 2 de 2x más 1. ¿Sí? Es una recta y solamente nos piden encontrar lo que sería el área y no nos están pidiendo un gráfico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en ese caso? Vamos a calcular la primitiva. Quedaría x al cuadrado sobre 2. Con este 2 se va a simplificar. Directamente quedaría x al cuadrado. Y la integral de 1 sería x. ¿Entre quién vamos a integrar? Entre 0 y 2. ¿Sí? Ahora, solamente tendríamos que reemplazar 2 al cuadrado más 2 en el lugar de x. Menos, ¿sí? Fíjense que siempre aparece un menos. Vamos a restar ¿qué cosa? El límite inferior de integración. Y en este caso los dos dependen de x, entonces sería 0. 2 al cuadrado es 4, más 2 serían 6 unidades cuadradas. Y uno dice, bueno, ¿y eso a nivel gráfico qué nos estaría indicando? Nosotros vamos a graficar una recta. Yo lo primero que en este video partí diciendo es que de alguna manera, si a mí no me dicen que hay que graficar, yo no grafico. Pero, ya que tenemos el ejercicio, sería bueno interpretar también qué es lo que está sucediendo. Esto básicamente para que ustedes entiendan o lleguen a ver qué es lo que estamos haciendo cuando estamos calculando una integral definida y qué área en realidad está representando. A ver, nosotros tenemos una recta que corta el eje Y en 1. Se mueve un lugar y sube 2. Tenemos esa recta. ¿Sí? Y nos está pidiendo que determinemos el área entre la f de x, que sería para nosotros 2x más 1, el eje de las x, y los límites de integración están dados por 0, 1, 2, ¿sí? Sería todo esto que vemos acá. No lo quiero rayar muy fuerte porque yo quiero plantearles algo acá. Sería toda esa área, ¿sí? Que dice que son 6 unidades cuadradas. Yo utilicé escala de 1 en 1, no. Fíjense, acá hay un cuadradito. 2,
3, 4, 5, y esto si lo proyecto acá serían 6. Serían las 6 unidades cuadradas que me está hablando. En este ejemplo simple yo puedo sumar los cuadraditos y ver que coinciden, ¿sí? Espero que lo hayan visto, y si no lo hacen a escala y se van a dar cuenta que coinciden con 6 unidades cuadradas. Si nosotros tuviéramos otra función, por ejemplo, la integral de, o queremos encontrar el área definida, la función con la que vamos a trabajar es el módulo de x y nos está pidiendo el área entre quién, entre 0 y 1. Vamos a partir con ese ejemplo. Ahora bien, lo que yo podría plantear es lo siguiente. En este caso, lo que me convendría hacer es, primero, para encontrar la primitiva del módulo de x, es como que voy a pensar un poco, porque uno podría decir esto no lo vimos, pero yo sí sé a qué corresponde la gráfica del módulo de x, ¿sí? La podría separar a esa función o ver la función valor absoluto como una función a trozos. Si nosotros vamos a un gráfico, nosotros sabemos que eje de abscisas, ejes de ordenadas, sí, bueno, no quedó muy exacto el gráfico, pero yo sé que tiene forma B corta. Y en realidad el área que nos está pidiendo está comprendida entre 0 y 1. Quiere decir que nos está pidiendo este pedacito. Recuerden que esto sería para nosotros la función, para todos los valores mayores a 0 sería la función igual a x, si quieren lo vemos así, y para todos los valores menores quedaría igual a menos x, ¿sí? Tendría que pasar a 45, se me corrió el trazo, pero bueno, en realidad si yo podría decir, bueno, que yo voy a integrar, voy a encontrar el área de la función x directamente de x. Si yo integro esto, ¿cómo quedaría? X al cuadrado sobre 2, ¿entre quién voy a integrar? Entre 0 y 1, y acá quedaría 1 al cuadrado sobre 2 menos el extremo inferior, que es 0 al cuadrado de 0 dividido algo de 0, entonces esto nos daría igual a ¿qué? A 1/2 de unidades cuadradas, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. A nosotros nos piden que integremos, ¿sí?, la función 2x más 2 diferencial x, ¿entre quién? Entre 1 y 3. Nosotros sabemos que nos vamos a parar en 2, nos vamos a mover un lugar y vamos a subir 2. Nos vamos a mover un lugar y vamos a subir 2, si queremos ver cómo sería nuestra gráfica. Ahora bien, dijimos que nos vamos a parar en 2. Los límites de integración dice que nos van a marcar entre 1, 2, 3. Bueno, queda casi justo ahí. ¿Se ve? Espero que sí. A nosotros nos está pidiendo que encontremos esta área entre la f de x, que sería para nosotros 2x más 2, el eje de abscisas y los límites de integración, que serían 1 y 3. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a integrar. Acá, ¿cómo nos quedaría la primitiva? X al cuadrado sobre 2. Pero como hay un 2 que está multiplicando, se va. Más que 2x entre 1 y 3. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar el límite de integración superior menos el inferior. Si reemplazamos 3, quedaría 3 al cuadrado
más 2 por 3 menos el límite de integración inferior, que sería 1. Entonces nos quedaría 1 al cuadrado más 2 por 1. Yo acá voy a utilizar corchetes para que no tengamos problemas a la hora de resolver y de trabajar. Esto nos quedaría 9 más 6 menos 1 más 2. 15 menos 3. El resultado nos darían 12 unidades cuadradas. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Nosotros vamos a integrar. ¿Sí? Muchas veces estos ejercicios, capaz que nos diga, encuentre la región definida por la gráfica, ¿sí?, de x al cuadrado más 1. Yo no sé, lo escribo y después hago una redacción de cómo lo podríamos encontrar en un problema planteado. A nosotros nos podría decir, si no está escrito así de manera explícita, nos podría decir lo siguiente: encuentre el área definida por la función f de x igual a x al cuadrado más 1 y el eje de abscisas, cuyos límites de integración serán x igual a 0 y x igual a 2. Entonces, todo eso que está de manera coloquial lo traducimos a una expresión conocida que nos sirva para integrar. Ahora, nosotros sabemos que la parábola está desplazada un lugar hacia arriba. Cuando valga 1, va a tomar un valor 2. Como es simétrica, tengo esos dos puntos. Si x toma el valor 2, quedaría 2 al cuadrado es 4, más 1, 5. Por acá. Algo así quedaría nuestra gráfica. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál sería el área en cuestión? Dice que el área que tenemos que encontrar es entre 0, ese sería el primer límite, y 2. 1, 2. Ahora bien, encontremos la primitiva. Quedaría x al cubo sobre 3 más x, y el área va a estar entre 0 y 2. ¿Sí? ¿Cómo se diría esto? Vamos a reemplazar. Extremo o límite superior de integración quedaría 2 al cubo sobre 3 más 2 menos el inferior. Que si uno se pone a observar, todos los términos dependen de x y cuando reemplacemos nos va a dar 0. Si esto lo resolvemos, quedaría 2 al cubo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 tercios más 2, y el resultado para nosotros serían 14 tercios de unidades cuadradas. Vamos a plantear otro ejemplo. Ahora vamos a integrar, ¿sí?, la función valor absoluto de x para encontrar el área, pero esta área va a estar definida entre menos 2 y 2. Vamos con un gráfico para ver qué es lo que estaría pasando. A ver,
Sabemos que la función en valor absoluto pasa a 45 por acá, ¿no? Y lo mismo va a pasar acá. ¿Entre quién? Entre menos 2, acá tenemos el menos 2 y el 2. Bien, quiere decir que el área que queremos encontrar sería toda esta. Esta función, la función valor absoluto, como una función cuadrática y sobre todo cuando tienen simetría con respecto al eje de ordenadas, si uno calculara esta área y la multiplicara por 2, sería uno de los procedimientos correctos. Y otro camino es decir, bien, nosotros vamos a integrar. Recuerden que esta sería para nosotros la función y igual a x y esta sería la función y igual a menos x. Lo que nosotros podemos plantear es lo siguiente. Vamos a desarmar esta expresión y decir que nuestra primera área que vamos a calcular, vamos a tener dos áreas. Esta sería el área 1 y esta sería el área, espero que se vea, 2. Vamos a sumar área 1 más área 2 de este lado. Entonces, la primera área va a ir desde menos 2 hasta 0, más la segunda área que va a estar definida entre 0 y 2. ¿De qué función en este caso sería de menos x? Y en este otro caso tendríamos qué cosa? X de x para trabajar. Bien. Si nosotros integramos nos quedaría menos x al cuadrado sobre 2, ¿entre quién? Entre menos 2 y 0, más x al cuadrado sobre 2 entre 0 y 2. Si nosotros reemplazamos límite superior menos límite inferior, 0, ¿sí? 0 dividido algo es 0, menos. El límite inferior nos quedaría menos de la función. Y nos va a quedar menos 2 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? 2 al cuadrado es 4. 4 positivo. Sobre 2 es 2. Con este menos se transformaría en menos 2 y el menos de adelante nos quedaría 2 positivo. Ahora, vamos a resolver esto. Vamos a reemplazar el límite superior, quedaría 4 sobre 2 menos 0. Y acá nos quedaría directamente 2. Entonces ese área es de 4 unidades cuadradas. Ahora bien, si yo solamente hubiese dicho que integraría esta sola área que va entre 0 y 2, estaría hablando de esta parte. Solamente que a ese resultado que es 2 lo multiplico por 2 y llego al mismo resultado. Eso se podría hacer sobre todo cuando hay simetrías en las áreas que yo quiero encontrar. Y cuando digo áreas estoy hablando del área 1 y del área 2, que fue la que planteé acá al principio. Vayamos con otro ejemplo. Nosotros ahora vamos a hallar el área definida entre 1 y 3 de la función x al cuadrado menos 2x menos 4. Vamos a ir con la gráfica. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este ejercicio? Que es una función cuadrática y como es una función cuadrática nosotros vamos a tener que encontrar lo que serían raíces. Una manera de encontrar raíces, como nosotros ya vimos, es aplicar Bhaskara. Y si tenemos alguna calculadora que nos permita encontrar, también podríamos recurrir a este mecanismo de
poder cargar el valor de A, que es 1, el valor de B, que es menos 2, y el valor de C, que es menos 4. Entonces la raíz va a estar en menos 3,23, la primera. Si yo acá tengo el 3, aproximadamente por ahí, y la segunda va a estar en menos 1,23, y acá tengo el menos 1, la segunda raíz estaría por ahí aproximadamente. A ver, si yo sumo 3,23 menos 1,23 nos quedaría 2. Si lo divido por 2 nos daría que el eje de simetría va a estar en 1. Fíjense que ese 1 va a ser importante porque justamente sería el límite inferior de integración. Si nosotros reemplazamos para poder encontrar el valor del vértice, 1 lo reemplazamos en la función, quedaría, acá se transforma en menos 6, 1 quedaría el valor menos 5. Acá estaría el valor menos 5. De esa manera nosotros vamos a poder graficar lo que sería una parábola, y el área que nos estarían pidiendo está entre 1 y 3, sería todo esto. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar la primitiva, que en este caso quedaría x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2, con ese 2 se va, menos 4x entre ¿quién? Entre 1 y 3. Ahora, ¿qué nos quedaría a nivel procedimiento y cálculo? Reemplazar el límite superior, quedaría 3 al cubo sobre 3 menos 3 al cuadrado menos 4 por 3 menos el inferior. Acá quedaría 1/3 menos 1 menos 4. Si esto lo resolvemos quedaría 3 al cubo sería 27. Dividido 3 quedaría 9. Menos 9 menos, en este caso, 12. Menos. Si eso lo resolvemos quedaría menos 5. 1/3 menos 5. Vamos a hacer todo esta cuenta. Esto se va, ¿sí? Entonces quedaría menos 12 menos, paréntesis, 1/3 menos 5. El resultado sería menos 22/3 de unidades cuadradas. Y acá aparece algo importantísimo en matemática que ustedes no se pueden olvidar nunca, porque por ahí te lo pueden tomar como una prueba para ver si tiene sentido lo que vos sabés o lo que vos entendés con respecto, y es algo básico. Si estamos hablando de áreas, chicos, un área nunca puede ser negativa. Nosotros no recorremos espacios negativos, no tomamos litros negativos. Entonces, hay unidades en matemática que nunca van a poder ser negativas. Y el área es una. ¿Sí? Nosotros no tomamos menos 5 litros de agua. O no recorrimos menos 65 kilómetros. Entonces, cuando en matemáticas aparecen estas situaciones es cuando nosotros recurrimos al valor absoluto, que va a ser una herramienta que nos va a permitir solucionar este problema, porque estamos encontrando el área. Entonces, cuando nos quede negativo, directamente aplicamos módulo y sabemos que van a ser 22/3 de unidades cuadradas positivas. Y bien, es una herramienta que de alguna manera aparece mágicamente para salvar este bache. Y si en un final me preguntaran, bueno, ¿y por qué el área quedó negativa? Y la respuesta sería que el área queda negativa porque el recinto, ¿sí?, que yo estoy calculando esa área, está por debajo del eje de las X. Básicamente sería eso. Si a mí me pidieran, por ejemplo, entonces ya está solucionado el problema y ya sabemos por qué queda negativo. Si a mí me pidiera esa área y esta otra área, seguramente va a quedar nuevamente negativa y voy a tener que sumar dos valores negativos que al aplicar el valor absoluto van a quedar positivos. Es lo único que yo tengo que tener en cuenta. En el próximo video vamos a seguir trabajando con algunos ejercicios de cómo
sobre todo cómo graficar y cómo interpretar, y algo que es sumamente importante, que es el área entre dos funciones.